Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este miércoles 29 de marzo del año 2023. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Mariela de Marco, buen día. Buen día a todos y a la audiencia. Segundo saludo para Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano, un gusto como siempre. Ahora los saludos van para quienes están acá en el estudio. Eleonora Navata, buen día. Buenos días, qué gusto compartir hoy con todos ustedes. Y el último saludo para Óscar Sarlo. ¿Qué tal? Un gusto estar hoy con ustedes. Bueno, se han visto ya, están todos conectados, interconectados, los de afuera con los de adentro, los de adentro con los de afuera. Bueno, todo listo, entonces vamos al primer tema. El Instituto Nacional de Estadística publicó el lunes los datos actualizados de pobreza en Uruguay, que marcaron un nuevo descenso de este indicador en el promedio de 2022. En concreto, la proporción de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza pasó de 10,6% en 2021 a 9,9% el año pasado. Mientras tanto, el total de personas en indigencia se mantuvo en 0,3%. Ayer, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, comentó que los resultados son moderadamente alentadores. Subrayó que muchas de las acciones que lleva adelante su cartera permitieron esta mejora y en ese sentido destacó el bono social en la factura de la energía eléctrica y la bonificación en el precio del supergas. De todos modos, para dar un poco más de contexto a la noticia, todavía el nivel de pobreza está por arriba del dato del año 2019, que fue 8,8%, y lejos del mínimo, el mínimo de la serie, que fue 7,9% en el año 2017. Agustín, empezamos contigo, después distribuimos la palabra. Bueno, a ver, creo que fue un buen dato. Era muy esperado el dato de pobreza, ¿no? Había se hace esperar, es casi el último dato que falta del cierre de la información de 2022. La semana pasada habían salido el dato del PBI y lo último que faltaba de información estadística del Uruguay en 2022 es este dato de la pobreza en el segundo semestre. Fue un buen dato. Yo agrego lo que vos dijiste, Emiliano, que en realidad si lo miramos por semestre es bastante mejor la baja. De hecho, los dos semestres fueron bien distintos. El primer semestre el dato de pobreza había sido francamente malo, había sido bastante mayor de lo esperado, había habido una baja muy moderada de la pobreza. Y en el segundo semestre llega a 9,1, que en realidad si lo comparamos con el segundo semestre del 2019 es 9. Es básicamente, la diferencia es una décima, no es estadísticamente significativa. Básicamente creo que con el segundo semestre del 2022 lo correcto creo sería decir que estamos básicamente en los niveles prepandemia. Es cierto que todavía no estamos en el mínimo histórico que se dio ya por 2017, en 2018 y 2019 hubieron subas muy moderadas, pero creo que no hay que sobreanalizar los movimientos pequeños. Creo que la realidad y la foto grande de esto es que desde el 2014, 2015, Uruguay, después de una baja de la pobreza muy importante, Uruguay está en una pobreza muy estable entre el 8 y el 10%, con la excepción de la pandemia. La pandemia llegó casi a 12 en el primer semestre de 2020, pero muy estable entre el 8 y el 10%, que es un núcleo muy duro y muy difícil de penetrar, ¿no? Creo que es lógica la diferencia entre los dos semestres de 22. En el primer semestre fue el aumento de precios, el aumento del aceite, de la carne, fue un momento complicado, y en el segundo semestre se moderó la inflación, empezó a haber recuperación salarial, y arriba de eso hubo transferencias importantes, sobre todo a las familias con niños pequeños. Creo que, y cierro con esto esta primera intervención, creo que lo importante que nos tenemos que dar es, bueno, estamos volviendo a algo muy parecido a la situación prepandemia, estadísticas de 9 a 9,1, segundo semestre del 19 contra el 22. Creo que lo importante ahora es, bueno, cómo logramos penetrar ese núcleo duro que ha sido tan difícil en el pasado, sabiendo que un poquito arriba y un poquito abajo de esta cifra hay mucha gente que se parece mucho, ¿no? Y que si aumentan un poquito más los precios o aumentan un poquito más los salarios, pueden pasar de un lado para el otro, pero en realidad tenemos una situación estructural que no cambia. Sí, porque hay que remarcarlo, ¿no? Estamos hablando de la medición de la pobreza en función del ingreso, que no es la única forma de medir la pobreza, ¿no? Sí. ¿No? ¿Quién quiere ampliar sobre eso? Lo destacaba más temprano Alicia Corcol cuando charlábamos con ella en el análisis económico, ¿no? La pobreza es multidimensional y subir un poquito, bajar un poquito del límite,
no quiere decir necesariamente que la persona cambie su condición de fondo. Este es un medidor fácil, un medidor sencillo, pero no es necesariamente el mejor. ¿Decías? Sí, no, estoy de acuerdo con algo que dice Agustín, y bueno, en la cuestión estructural esa de que oscila entre el 8 y el 10 y esas variaciones pequeñas dentro de ese rango, parece ser algo, como bien lo dice la palabra, de estructura, y que es muy difícil ese núcleo duro de traspasarlo. Y bien, en números, ese número parece mantenerse y parece una cierta estabilidad más allá de la pandemia o de las crisis puntuales como la de la pandemia, que también es otra cosa de tratar de medir y comparar con antes de la pandemia. Para mí es, no sé, es algo que preferiría yo dejar de hacerlo, porque ya sabemos lo que fue la pandemia, ya sabemos lo que la pandemia afectó al mundo y por eso fue una pandemia. Entonces, como que referirnos siempre, bueno, logramos niveles prepandemia, sí, pero prepandemia recordemos que en teoría teníamos la sensación de que las cosas estaban empeorando. En el segundo semestre de 2019 todos teníamos la sensación de que había un deterioro en la economía, y de hecho los resultados electorales también tienen mucho que ver con el deterioro que hubo a nivel país de muchos indicadores. Entonces, creo que ponernos porque vi algunas discusiones entre oficialismo y oposición de si estamos como en la pandemia, nada, dejemos ese dato. Aplaudamos siempre que baja la pobreza. En estos números absolutos o relativos, no sé bien cómo se dice, los economistas me corregirán, que ese dato se mantenga dentro de esos niveles y tendiendo a bajar, ojalá que baje mucho más. Hubo una recuperación del salario real que se había perdido, entonces ahí hay una posible explicación. Puede haber una posible explicación en algunas políticas sociales implementadas, pero no está del todo medido. Por lo tanto, esas afirmaciones que se hacen de fue porque se implementaron estas políticas sociales, no, por lo menos yo en el reporte no vi que se atribuyeran algunas cosas. Es verdad que hay otras formas de medir la pobreza, como las necesidades básicas insatisfechas, donde podés tener gente que no está catalogada como pobre, pero tiene más de 2 de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, está bueno esa medición multidimensional para saber realmente dónde estamos parados y para saber que esto no es un tema que sea de este año o del anterior, sino que es un tema que tiene bastante tiempo. Se habla de que para poder seguir bajando la pobreza tiene que seguir creciendo el PBI del país. Bueno, será así. Veo que no se está hablando, como se habló en algunos momentos, del índice de Gini, por lo tanto el tema de la distribución creo que por lo menos no tengo esos datos como para poder saber en ese sentido y en esa materia cómo estamos. Y sí hay una cosa que es real: se da una baja del índice de pobreza en la población infantil, pero sigue siendo donde más nos afecta la pobreza. Nosotros estamos hablando de que tenemos una pobreza a nivel país de el 9%, 9,1%, 9,2%, pero en los menores de 6 años es del 16% y bajó ahora con unas medidas específicas, o en teoría con unas medidas específicas implementadas, aunque también la pobreza en niños menores de 6 años depende de los hogares. Por lo tanto, el núcleo duro de la pobreza son los niños y las niñas en el Uruguay. La pobreza en el Uruguay tiene cara de niño y niña y está muy infantilizada, y eso es algo que condena a las generaciones en el futuro. Seguimos a todo con nivel. Las intervenciones individuales por ahora. Voy con Mariela. Sí, yo iba a destacar justamente los malos números en términos de pobreza infantil, porque son malos, son dolorosos, son además una vergüenza. Pero no del gobierno, es una vergüenza de la sociedad uruguaya, porque ningún gobierno ha logrado de verdad priorizar a los gurises, y eso hipoteca el futuro de ellos y del país. Es decir, hay un montón de temas estructurales de la sociedad uruguaya, como puede ser el de la seguridad social, están ampliamente ligados a que haya sectores que están en la pobreza que logren ser empleables en el futuro. Y cuando uno viene de esos lugares, está difícil eso, está difícil lograr niveles educativos que hagan que uno pueda ingresar al mercado de trabajo. Es decir, hay cuestiones que hacen a la economía.
Te interrumpo brevemente, Mariela, para refrescar para los oyentes los números. Daba recién alguno Mariela. Decíamos, el promedio del año pasado, para el conjunto de la población, 9,9%, ¿no? Bajo la línea de pobreza, 9,9%. Pero, a ver, en las edades, menores de 6 años, casi 20%, 19,7%. De 6 a 12 años, 18%. De 13 a 17 años, 16%. Y bueno, si después vamos a otras franjas etarias aparecen las diferencias, porque de 18 a 64 años es 8,7% y de 65 años para arriba, 2%. 2% nada más. Exacto. Eso es vergonzante, porque además la sociedad uruguaya sigue teniendo como válida la discusión de si se debe o no bajar el IAS. De hecho, el gobierno ya anunció que lo va a bajar. Eso es una injusticia tremenda, intergeneracional, y que está, digamos, la verdad, muy arraigada en los sectores que deciden, porque los chiquilines no deciden. Y sobre este tema, es verdad, la pobreza tiene cara de niño en Uruguay, pero también tiene cara de mujer, que eso yo no leí el reporte completo, no sé si aparece, pero siempre, tradicionalmente, la pobreza infantil está asociada o es más profunda en los hogares monoparentales con jefatura femenina, y entonces eso también entronca con otros dos problemas estructurales que tiene el Uruguay, que son el incumplimiento grave del pago de sus obligaciones económicas por parte de muchos padres que se van separados, abandonan la familia, y ese incumplimiento estaba hace unos años que lo midió UNICEF, arriba del 40%, o sea, arriba de los 40% de los niños hijos de padres separados no recibían pensión alimenticia del padre con quien no convivían, generalmente es el varón. Y el otro tema, que es la dificultad que tienen muchas mujeres para incorporarse al mercado de trabajo en la medida en que no hay una oferta de cuidado para sus hijos que le permita conciliar maternidad, cuidado con el trabajo remunerado. Entonces, esos dos temas son muy, muy importantes, y me parece que es hora de hincarles el diente. El primero, el de las pensiones alimenticias, se ha legislado bastante, pero me parece que falta cumplir. O sea, el registro de deudores alimentarios, capaz hay que extenderlo y hacerlo más severo el incumplimiento, y las respuestas judiciales también perfeccionarlas. Porque digo, ya sabemos todos que los juzgados de familia tienen serias dificultades de funcionamiento, por un montón de razones, pero básicamente por escasez de recursos, y eso hay que funcionar. Y en el cuidado, bueno, ya me han oído hablar, yo soy partidaria de la universalización de las escuelas de tiempo completo, porque nadie puede pensar que una mujer con hijos pueda conseguir un trabajo de 3 horas, pónganle, porque mientras lleva a los nenes a la escuela, va al trabajo, bueno, irá 3 horas y ya tiene que irse otra vez a buscar a los nenes, y eso nos parece, lo tenemos totalmente naturalizado, y también es un tema que impacta en la seguridad social futura, pues si no incorporamos mujeres, el sistema va a quebrar dentro de bien poco. Y Óscar, falta tu intervención, la inicial. Bueno, estoy básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente en cuanto a las distintas aristas que presentan estos datos, pero yo voy a querer agregar otro punto de vista y celebrar una cosa, que es la siguiente. Me parece muy bueno que tengamos estadísticas que no sean discutidas, es decir, que sean elaboradas en base a criterios consensuados entre todos los actores políticos, fundamentalmente, y técnicos, que son los que tienen que aportar la base sobre la cual elaborar estas estadísticas. Y a su vez, estas estadísticas permiten no solamente conocer una dimensión
cuantitativa del fenómeno, sino que nos permiten comparar, porque son estadísticas llevadas con criterios internacionales. Entonces, esto es algo a celebrar realmente, que podamos disponer de esta base técnica para poder tener un debate público sobre el tema. Ahora, la segunda cosa es que, bueno, sobre esta base, todas las advertencias aportes que han hecho los compañeros previamente, que comparto, pero yo quisiera reafirmar algo que Eleonora marcó y que yo quiero ponerlo más en foco, y es que, claro que si hubiera un crecimiento, todo tiende a mejorar, pero ojo que acá hubo un crecimiento efectivo de la economía del país y las cifras no muestran que en la misma medida se haya mejorado, sino que empeoró con respecto, estoy hablando a cifras anteriores de la pandemia. Y entonces esto sí habla de una cosa que tú la insinuaste, y es que seguramente el sistema de distribución de la riqueza, del crecimiento, no es equitativo. Y esto sintoniza así con el enfoque político que explícitamente ha dado el gobierno, que si bien tiene herramientas de contención de las situaciones extremas, siempre apostó desde el comienzo a una concentración de los resultados del crecimiento, esperando que en algún momento haya un derrame hacia los sectores menos favorecidos. Es la famosa metáfora de los Maya Oro, que tenían que crecer hasta que un día el país se despertara en el mejor de los mundos. Bueno, eso, obviamente, lo preocupante con esto son esos resultados, ¿no? Un crecimiento significativo de la economía y una situación peor de la infancia, y una situación que no termina de alcanzar los niveles anteriores tanto de la población como de los hogares por debajo del nivel de pobreza, y del de indigencia, que no tengo exactamente las cifras, pero creo que también no es favorable. 0,2. Sí, pero no sé comparado con la situación anterior cómo estamos. Bien, esto es uno de los puntos negativos de la cosa, pero con todo yo diría que, y esto coincido con Eleonora, tampoco podemos acostumbrarnos a discutir todo en base a la comparación de estadísticas, porque, como bien quedó de manifiesto en la intervención de la economista que entrevistaste hoy, Emiliano, la pobreza implica otras políticas públicas, y acostumbrarnos a trabajar para las estadísticas tiene el riesgo de que efectivamente se pueden producir corrimientos temporales u ocasionales de las cifras para mejorar, enmascarar los resultados estadísticos, pero que sustancialmente eso no se refleja en la realidad. Sí, mira, escuchemos lo que decía Alicia Corcol. Ella señalaba: en términos generales, las políticas no deberían diseñarse con el único objetivo de atacar al índice de pobreza per se, porque, reitero, la pobreza es un fenómeno multidimensional y no deberíamos conformarnos con llevar a los hogares pobres a niveles de ingreso apenas superiores a la línea de pobreza y con eso tildar que el problema ya quedó resuelto. La estrategia obviamente debe considerar otros elementos, además de lo que es estrictamente monetario, como ser la mejora en la inserción laboral de los individuos con menores recursos, la mejora en el acceso a la educación y vivienda. Y bueno, y si no se abordan todas esas cuestiones en forma contundente, es difícil pensar en que pueda haber una reducción estructural de la pobreza. Exactamente, si hay políticas públicas que atiendan a la salud, que atiendan a la educación de manera integral, de manera inclusiva, y todos los requisitos que tienen las políticas públicas modernas, seguramente eso la estadística no dice mucho, ¿no? Es como en algunos ámbitos de la vida social tenemos que manejar cifras estrictas, por ejemplo, para regular la velocidad, pero no es lo mismo que ande a 90 kilómetros por hora un auto con las gomas todas podridas, sin luces, y que no tiene freno, que ande un Porsche a 90 kilómetros por hora. Es decir, hay condiciones que son externas a la medición objetiva de un dato,
que hacen que no se pueda, en este tipo de cosas tan sensibles, manejarlo solamente con una estadística cuantitativa. Bueno, los dejo ahora en unos minutos para que, aparte de las intervenciones individuales de cada uno, exista intercambio. No sé, ¿quién va de vuelta? Agustín, ¿vas tú? Pero conversen, ¿eh? Sí, a ver, creo que surgieron varias cosas bien interesantes. A ver, muy de acuerdo con lo que creo que planteamos de alguna forma todos de la pobreza es multidimensional. La pobreza es el ingreso por debajo. La línea de pobreza es un hogar que tiene un ingreso por debajo de un umbral que fija el Instituto Nacional de Estadística. Te pasaste por un peso, sos no pobre, estás un peso abajo, sos pobre. Y somos pobres todos los del hogar juntos o no somos pobres todos los del hogar juntos. Obviamente, es la forma en la que se lo hace todo el mundo, la pobreza monetaria es una buena medida, nos habla de cosas, no podemos renunciar a eso, pero es limitado. Y en particular es limitado en un país que creo que vivimos un proceso de mejora del ingreso monetario, material, de la sociedad bien relevante, pero que en otras cosas nos estancamos. Típicamente en finalización de los ciclos educativos, en reducción de asentamientos, en la fragmentación cultural y territorial. No solo se redujo, sino que probablemente se aumentó incluso en periodos de mejora material relevante. Entonces me parece como bien importante. Nosotros en el CED habíamos hecho un estudio en 2019 que decía que había 250.000 personas, cerca de 70.000 hogares, que eran no pobres, que estaban apenas por arriba de la línea de pobreza, pero que más allá de su ingreso compartían un empleo muy parecido al que tenían los pobres, un lugar donde vivían muy parecido al que tenían los pobres, o sea, básicamente compartían una cantidad de características con los pobres, pero que aparecían como no pobres porque estaban un poquito por arriba. En ese sentido creo que ahí estamos todos de acuerdo. Un apunte después, dos cosas, una que dijo Mariela y una que dijo Oscar. Espera, vamos a Eleonora primero, ¿sí? No, estoy de acuerdo, no quería escuchar a ver qué dice Agustín. Sí, me parece que estuvimos los cuatro más o menos en una línea parecida respecto a este tema, y me interesa ahondar sobre esta cuestión de además de lo de la pobreza, lo que introduce Mariela de la importancia de la entrada de las mujeres al mercado laboral y las consecuencias que eso tiene, no solamente en la economía, sino en la estructura de la sociedad y demás, y que bueno, ahí hay que empezar a ver esas formas alternativas de intervención, que no necesariamente sean por transferencias, que, ojo, las transferencias a la primera infancia, las transferencias a los hogares indigentes y a los hogares pobres, para mí no están en discusión y es un camino correcto y apoyo que se sigan haciendo, pero creo que podemos también empezar a pensar en medidas alternativas que no tengan que ver con las transferencias. ¿Para qué? Para poder abordar el tema desde una multidisciplinariedad para justamente poder incidir en estos factores que no son estrictamente cuantitativos. Y perdón, Agustín, la interrupción era eso y para escucharte. A ver, Agustín, ¿seguimos con los otros dos puntos que tenías? No, a ver, que creo que esto al final el mayor integrador social por destrozo es un empleo formal y estable, ¿no? La inclusión formal y estable en el mercado laboral es el mayor predictor no solo de un buen ingreso, sino de que los hijos vayan a la escuela, de que haya controles de salud, de que no haya un asentamiento, o sea, y ahí Uruguay tiene un problema también de larga data de oportunidades laborales de baja calificación. Sí, mira, acá tengo un oyente, Luis, que dice, perdón, pero la esencia del asunto no es la falta de trabajo genuino. Yo creo que sí, a ver, el drama que tenemos en materia de empleo no calificado, de que cada vez más el país crece dando buenas y mejores oportunidades a quien completó determinados ciclos educativos y menos y peores oportunidades a quien no lo tiene, porque la economía está cambiando. Bueno, y ahí hay un desafío tremendo de cara a esto. Otro y obviamente la reforma educativa está en el centro de todo esto, ¿no? Pero tiene que ser realmente disruptivo lo que pase para poder ponernos al día. Sí, increíble, porque vinieron varios mensajes por ese lado. Dice Gerardo, para salir de la simple asistencia económica a familias pobres, la única verdad es que sube el empleo y que estas personas sean empleables. Para eso tiene que haber inversión, tiene que haber crecimiento y por otra parte, educación suficiente. Educación para que estas personas puedan acceder a los puestos de trabajo. Sí, simplemente el sistema de cuidados. Y el sistema de cuidados en el que insiste mucho María. Sí. Digo, no basta, tenemos que aceptar que el modelo de familia, de que mamá se queda en casa mientras hay un señor proveedor que va y trae dinero suficiente para todo el núcleo familiar, eso
está perimido. Además de que está perimido, ya no existe, tampoco hay futuro para la sociedad uruguaya si mantenemos ese modelo. Hoy, en este momento, mientras estamos charlando, se está realizando el lanzamiento de una nueva encuesta de uso del tiempo que tiene que ver con eso, medir cuánto dedican las personas al trabajo no remunerado, que ese es el trabajo de cuidado en el hogar. Son todas cosas que son extremadamente problemáticas para las mujeres en particular y para los niños, que están estudiadas y que aún así no han merecido políticas públicas consistentes, serias e intencionadas para combatir ese problema. No solo eso, sino que en el debate político sigue apareciendo como problemático una supuesta ideología de género que no existe. Lo que sí existe es la ausencia de perspectivas de género en estas políticas, como por ejemplo las de combate a la pobreza. A ver, está la perspectiva de género en el sentido de que la mayoría de los beneficiarios de estas transferencias directas son mujeres, pero no está explicitado por qué pasa eso y sobre todo cómo estoy haciendo para que esas mujeres, que en general jefas de familia de hogares monoparentales, logren salir adelante de esa cuestión de la dependencia y de las transferencias, porque además, también seamos claros, las transferencias son súper importantes, coincido con Eleonora, pero no son suficientes para que haya un cambio radical en la situación de esas personas en el sentido de superación de la pobreza. Oscar. Voy a retomar lo último que ha dicho Mariela, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo ahora y lo que dijo antes, pero yo no quería insistir en esto porque necesariamente ahí se partidiza la cosa, porque efectivamente el tema de una política pública en materia de cuidados fue la gran novedad que introdujo en su último periodo de gobierno Tabaré Vázquez, que lamentablemente por negociaciones que se hicieron en el momento del presupuesto se vio bastante recortada y creo que sigue siendo algo pendiente y que espero que el Frente Amplio lo retome con más energía en una futura instancia. Pero lo que yo quería entender de diálogo, porque reconozco que es un experto, Agustín, era sobre el tema anotate eso, Agustín, experto. Sí, en desarrollo, ¿no? Yo escucho un día sí y otro día también que las perspectivas del trabajo, como lo conocimos nosotros, el trabajo estable, bueno, de calidad, con perspectiva de jubilación y todo eso, está en retroceso en el mundo. Y en el Uruguay no va a ser una excepción. Entonces, decir que la lucha contra la pobreza está atada a la suerte de un trabajo de esas características, me parece, pero más que nada pregunto, a partir de ese parece, si no hay otras alternativas, si el foco no hay que ponerlo en la posibilidad de consumo que podría estar ligada a la posibilidad de una renta básica universal u otra solución de este tipo que desligue la lucha contra la pobreza, la desligue de esa única solución que es el trabajo en el sentido clásico, ¿no? Uh-huh. Una inquietud que tengo realmente, y es algo muy grave, ¿no? ¿Qué respondes, Agustín? No, a ver, es una discusión que está vigente en el mundo, lo plantea Oscar, me parece bien interesante. Yo veo que es un tema que entusiasma mucho teóricamente, pero no veo ningún país ir por ese camino. Sí que las transferencias, algún tipo de rentas agregado, pero no veo, de verdad, yo no creo que el centro de la sostenibilidad social y económica de las sociedades pueda pasar meramente por transferencias, rentas básicas universales. Yo creo que eso es intelectualismo exacerbado que se entusiasma mucho en esas cosas. Si me permitís, Milano, dos apuntes me han quedado de lo que han dicho. Eleonora iba a agregar algo acá, ¿pero? No,
que me parece que es una discusión pertinente porque el mundo la discute, pero también yo ampliaría esa discusión a lo que es el mundo del trabajo hoy, lo que va a ser el futuro del mundo del trabajo y donde también se incluya en ese futuro del mundo del trabajo la cantidad de horas, la cantidad de personas que puedan estar empleadas, o sea, esto de la renta básica universal, ¿no? ¿Y por qué no será que deberíamos todos poder vivir con menos horas de trabajo, así se amplía para que más personas puedan ingresar al mundo laboral? ¿Cuáles son los trabajos que vamos a cumplir, que estamos cumpliendo o que vamos a desarrollar de hoy y pensando en el futuro? ¿En qué vamos a trabajar? ¿Tendremos todos la posibilidad de trabajo? Porque cuando discutimos o se discute lo de la renta básica universal, a mí me gustaría discutirlo en esa clave, en realidad, porque es simplemente para tratar de este tema de la pobreza. No, yo creo que tiene un poco que ver con la realidad del mundo hoy, del mundo en el futuro y dónde los ciudadanos y ciudadanas nos vamos a insertar para poder vivir en sociedad. Estoy anotando. Da para otro día esto. Esto que apareció ahora, esto de la renta básica universal y cómo discutirla o no discutirla, merece un abordaje más a fondo. Lo dejo simplemente marcado. ¿Ibas, Agustín, con qué más? No, totalmente. Creo que es un tema enorme el que abrió Oscar, re interesante, que es una tertulia aparte y muy de acuerdo con lo que decía Leonora. No, simplemente para que dejar constancia. Yo creo, Mariela planteaba el tema de como la tensión entre la baja del IAS y esto, y los cuidados y la priorización a la primera infancia. La baja del IAS, todo esto debe ser 30 millones. En términos portales es una moneda. Y lo que de verdad está en tensión con esto es la reforma de la seguridad social. El gasto inacabable, insostenible que tenemos en este país es el gasto de la seguridad social y el sesgo brutal hacia las generaciones mayores que implica el sistema de seguridad social en este país. Lo que me parece que es totalmente incompatible es negarse a hacer, no digo que esta, puede ser otra, alguna reforma que mejore la sostenibilidad sustancialmente de la seguridad social y andar proclamando los cuatro vientos de que hay que priorizar a los niños. Bueno, abriste otro debate, te metiste en otro debate de estos días. Me metí, pero me había quedado la cosa. Este gobierno justamente ha destinado recursos, solo lo que gastó en CAIF para mejorar los cuidados de los niños de primera infancia es bastante más. Solo en CAIF gastó bastante más que esa renuncia que va a hacer por el IAS. Las transferencias a familiares a los hogares con menores de 6 aumentaron 60%. El bono crianza para hogares con niños de 0 a 3 también fue relevante y empezó en junio. Creo que si uno mira no solo los datos de todo el año, sino los que conocimos ayer, que los nuevos ayer son los del segundo semestre, ve que hubo una baja que fue importante de la pobreza infantil, que sigue en niveles mucho más altos, pero entre si uno mira segundo semestre, por ejemplo, del 21 contra segundo semestre del 22, ve que entre los menores de 6 años bajó de 21 a 16,5. No fue suficiente. No fue suficiente, obviamente. No, claro que no. Entonces, Oscar, vamos a decir obviedades, ahora yo digo algunas, pero déjame terminar, Oscar. Claramente seguimos teniendo un drama, por eso es importante seguir invirtiendo en la primera infancia, seguir poniendo recursos allí, y eso implica decirle que no a otra gente, en particular en el tema de seguridad social, que es donde te dan los millones y millones para poder seguir bajando esto. Miren, todos los temas, todos los capítulos, todas las puntas que quedaron abiertas hay para varias tertulias.